siempre me pasa cuando empezamos uno de estos episodios de Historietas de Segovia, es que me encuentro perdido, porque el trovador me mantiene sin mucha información para que yo me sorprenda. Es que es verdad que me sorprende de cada cosa. Así es. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado. Me encuentro en un sitio, bueno, maravilloso, como siempre digo. Es el Paseo de la Alameda. Alameda del Parral. Estamos en pleno Segovia, una maravilla, pero tengo allí detrás algo muy importante. Sí, el Monasterio del Parral. Estamos en lo que es el Acrópolis de Segovia, ¿no? Donde tradicionalmente está el emplazamiento de los lugares sacrosantos de Segovia. Está por un poquito más allá, tienes la Fuencirla, luego tienes donde estaban todos los eremitorios y las cuevas, donde hay al lado vino Santo Domingo, ahí San Juan de la Cruz, es decir, un entorno muy singular y relacionado con el misticismo católico, ¿no? Y justo allá al fondo, efectivamente, el Monasterio de Santa María del Parral. Un rincón para retirarse, para meditar, para orar, para trabajar, ¿no? Laborar, como dicen ellos. Ora es labora, ¿no? Lo que es la Orden de San Jerónimo, ¿no? Hay que recordar que este monasterio es el último monasterio jerónimo que queda en el mundo, que actualmente creo que son 5 monjes los que quedan, jerónimos de todo el mundo, desde su fundación en el siglo XIV, en plena peste negra, ¿no? Hasta hoy en día, pues todos los jerónimos que ha habido, no solo aquí, sino por toda España y también en América. No hay que olvidar que es una orden relacionada básicamente con la península ibérica y con los reinos que aquí existían, sobre todo Castilla y Portugal, pero bueno, muy relacionada con la investigación, el estudio, la introspección, ¿no? Ese ora et labora y la clausura. Y nosotros vamos a entrar hasta donde podamos, porque evidentemente es un monasterio de clausura, para hablar de ellos, de los jerónimos, pero también para contarles esa historieta que hoy nos habla de un villano. El villano de Villena, ¿eh? Ajá. Pero Villena a mí no me suena a Segovia. No, Villena está en la frontera entre Castilla y Aragón, en términos de los siglos XIV y XV, ¿no? Pues aquí está enterrado ese villano de Villena, ese marqués de Villena, del que vamos a ir desgranando su relación con Segovia, pues en el paseo. Yo creo que hay que dar un paseito hasta allí, ¿no? Nos vamos a ir para allá para interconectar esas historias que conforman finalmente la historia de Segovia, la historia de nuestro país, Sí, señor. y esas historietas que cada martes les tienen aquí o allí sentados en su salón disfrutando de este paseito. ¿Vamos para allá? A venir un poquito, majo. Vámonos. Venga, andando. Y pisando después de la subidita, Abuelo. escenarios históricos, Eduardo, como siempre, y ahora ya estamos en el Monasterio del Parral. Pero esto, ¿cuándo empieza a construirse aquí, en este lugar tan Bueno, pues espectacular? esto, el origen es, bueno, el momento que empieza es a mediados del siglo XV, hacia 1445 ya toma la decisión el príncipe Enrique de que quiere construir aquí un monasterio, probablemente pensando incluso ya en su sepultura, ¿eh? Y en 1447 ya Juan Pacheco inicia, da permiso y, digamos, inyecta el dinero, los maravedíes, los 100.000 maravedíes que se inyectan para empezar a construir este complejo, porque no es solo monasterio, porque es una capilla mayor, más vamos, una iglesia con capillas, más luego toda la edificación del monasterio. Juan Pacheco, me dices, inyectó ese dinero, parece que no era muy villano. Vamos a hablar de él en otro sentido. Bueno, es que la villanía de Juan Pacheco tiene que ver con su perversión hacia la política castellana, ¿no? Y hacia el uso de la persona del rey para, digamos, construir un lobby, diríamos hoy, ¿no?, en términos contemporáneos, un centro de poder, una construcción de territorios, vasallos e influencia política en beneficio propio, ¿no? Bueno, Juan Pacheco, que nos espera ahí dentro, pero yo antes quiero que me cuentes, bueno, Monasterio del Parral. Sí, ¿verdad? Bueno, he visto alguna parra... Ahí hay una parra virgen, ¿no? ¿verdad? Pero ¿por qué? ¿Por qué se llama y qué había antes de...? Bueno, aquí del la monasterio? documentación nos dice que hacia 1301 la reina María de Molina entrega en posesión al Cabildo de la Catedral de Segovia, les entrega una capilla, una pequeña ermita que hay aquí. Esto está lleno de cuevas, nada más que veas por allí, lleno de cuevas, de eremitorios. Entonces aquí había una pequeña capilla dedicada a la Virgen María, se llamaba la capilla de la Virgen del Parral, porque tenía una parra estupenda que
que daba unas uvas que, a decir de los cronistas como Diego Enrique del Castillo o Alonso de Palencia, cuando cuentan la vida de Enrique IV, él explicaba que se había acercado hasta aquí, que había comido esas uvas que daba la parra, que eran maravillosas, que se veía el Alcázar de Segovia al fondo, se veía, y que era un lugar privilegiado porque como estaba al abrigo de esta rocalla, pues el cierzo, el viento norte frío de Castilla no afectaba, y era un lugar especialmente, digamos, fantástico para pasar el tiempo. Un microclima, es lo que hay aquí. Un microclima estupendo. Entonces, por eso él decide, como príncipe, empezar a edificar aquí un monasterio de la Orden de San Jerónimo, que era la moda, porque hacía apenas un siglo que había empezado a existir esa orden que recordaba a San Jerónimo, uno de los padres doctores de la Iglesia, que había traducido al latín la Biblia, que representaba la introspección en el conocimiento del cristianismo, y generó, pues a partir de 1374, generó una orden religiosa que lo que proponía era apartarse de la sociedad y entregarse al trabajo, a la oración y el estudio de la Biblia. A la erudición, ¿no? Se dedicaban al estudio. Literalmente, esos son los jerónimos, ¿no? De hecho, hoy en día, bueno, ¿qué es lo que queda? Estos son los jerónimos que quedan en todo el mundo, ¿no? Como hemos dicho antes. Nosotros vamos a cruzar las puertas con ustedes de este monasterio, pero antes tengo dos escudos allí que están viendo nuestros historieter y yo me gustaría que nos contaras. Pues son los dos escudos, no es el del primer marqués de Villena, que es Juan Pacheco, sino de su hijo Diego y de su esposa María Enríquez. Son los dos que veis aquí, porque son ellos los que retoman la obra de este monasterio. Porque este monasterio, hemos dicho que empieza a construirse en 1447, pero es que va a tener diferentes fases de construcción, fases de parada y luego periodos de abandono y de expolio, ¿no? ¿Por qué? Pues en el siglo XV por la propia política de Castilla, que es una locura. No se puede plantear invertir dinero en el monasterio, no lo puede hacer el rey porque tiene que invertir dinero en mantener su posición, de monarca, ¿no? De rey de Castilla. Y luego, obviamente, cuando él desaparece, el rey no tiene otras necesidades, ¿no? Y Castilla se amplía, conquista el Reino de Granada, se convierte luego en la monarquía hispánica y poco a poco se va moviendo este monasterio, se va invirtiendo en él, pero no se consigue de una manera clara finalizarlo, es decir, termina en tal año la construcción. No es así, ¿no? Entonces, el proceso es muy lento y muy complejo. Bueno, vamos a dar una vuelta por ese proceso porque vamos a llamar a las puertas del monasterio para seguir los pasos de ese castellano con un marquesado valenciano, Villena, Villena, a ver Escalona, para que nos cuentes, para contarles a ustedes qué hace aquí precisamente su sepulcro. ¿Te parece? Efectivamente. Venga, vamos para adentro. Venga, vamos a ver. Habrá que llamar con parsimonia y un mazo, un mazo. ¡Bum! Mira, ahí está. Aquí le tenemos. Dale al mazo. Dale al badajo. Ahí está. Aunque tienes un portero automático, ¿eh? Eso es. Eso ha quedado guay, ¿a que sí? Hemos entrado en esa fachada desgastada, un poco ajada por los siglos. Ha medio terminar, ¿no? Claro. Que es un poco el sino de este espacio, ¿no? Y entramos aquí, que bueno, en algunos rincones veo que ocurre lo mismo, pero llego aquí, veo la grandiosidad del retablo. Un espectáculo, ¿eh? De, yo creo que de los sepulcros. Fíjate, yo creo que en Segovia no hay un retablo de esta calidad, es el mejor retablo de Renacimiento, yo creo que hay en toda Segovia. En Segovia los tres edificios principales de Renacimiento son el Real Monasterio de Santa María del Parral, el Monasterio de San Francisco, que ya ha desaparecido, que en algún programa de historietas iremos allí, en algún capítulo, y luego el otro es la Santa Cruz, ¿no? Que ya hemos estado varias veces en las temporadas pasadas. Y siendo uno de los más espectaculares, es bueno, te voy a decir el que menos caso se le hace o el que peor conservado está, quizá.
Bueno, tiene que ver con la historia de este monasterio, ¿no? Porque este monasterio, como hemos dicho, es propuesto por un príncipe que llega a ser rey en uno de los momentos más convulsos de la historia de España en general y de la historia de Castilla en particular, que es el reinado de Enrique IV, ¿no? Enrique IV se pasa la mitad de su reinado intentando estabilizar los apoyos de esta aristocracia que intenta atacar la figura del rey para poder llegar a un control de lo que es el poder político. Estamos viendo la transición de esos finales siglos de lo que llamamos la Edad Media hacia el Estado que va a aparecer, el protoestado con los reyes católicos, ¿no? Esa convulsión, esa lucha por el poder es en la que se ve inmerso este tipo, ¿no? Lucha por el poder, una representación está ahí, Juan Pacheco, Sí, señor. un hombre que buscaba continuamente con aires de grandeza el privilegio. Y bueno, yo creo que reflejo de esa búsqueda es Esta este locura, sepulcro, ¿no? que Esta casi locura. parece el sepulcro de un rey. Sí, lógicamente. Bueno, es que en teoría Juan de Sigüenza dice que iba a ser enterrado aquí Enrique IV. Él planificó toda esta obra para poner aquí su sepulcro, que decía que Juan Pacheco no solo le había usurpado el reino a Enrique IV, sino también la sepultura, ¿no? Pero efectivamente es una demostración de lo que él trató toda su vida de conseguir, que es generar un poder inmenso para convertirse en lo que realmente fue el protagonista de la política castellana durante esa parte del siglo XV. Trayéndolo un poco a la actualidad, hacer un comentario así como de andar por casa, llegó a lo que llegó pisando a mucha gente. Trepando todo lo que pudo, porque es que él empieza, verás, él es lo que llamo yo normalmente la nobleza paleta o la aristocracia paleta, que son, pues están los bastardos, está esta aristocracia de segunda fila y luego los magnates, los ricos hombres, ¿no? Entonces, estos lo que hacen es trepar para llegar a ese poder. Él lo que hace es infiltrarse, hombre, él llega al servicio del príncipe, pues siendo miembro del partido de don Álvaro de Luna, Sí, del condestable despeinado, ¿no? Y entonces congenia con el príncipe y desde muy pronto, desde muy temprano, recibe el privilegio de portar el cuchillo en la mesa del príncipe. Sé que le cortaba la carne al príncipe cuando comía, ¿no? Luego ya se convierte en camarero mayor y luego así ya llega a ser privado del rey. Y entonces su vida es una sucesión de logros, de privilegios que va adquiriendo, de territorios que va gobernando, que va controlando en cesión por el rey. Llega a ser adelantado mayor, es el primer marqués de Villena, de su familia, es el primer conde de Escalona, duque de Escalona, es el primer conde de Siquena, es decir, es señor de Vélez Málaga también, es decir, va acumulando un poder ingente y todo esto siendo privado del rey. Lo mismo que hizo Álvaro de Luna con Juan II, él lo va a hacer con Enrique IV, pero con una diferencia, y es que Álvaro de Luna lo que sí que pretende es fortalecer la figura del rey, mientras que Juan Pacheco, que aquí lo tenemos, evidentemente... Casi sustituirle. No sustituirle, pero generar un poder en torno a su familia. Bueno, cuando él fallece genera tres mayorazgos, es decir, puede dividir su herencia en tres bloques brutales que cede a los tres mayores de sus 19 hijos que tuvo a lo largo de su vida. Por cierto, sobre la herencia tenemos que contar algo muy curioso. Luego lo contamos. Aguarden, que hay muchas cosas que contar. Hablábamos del sepulcro y del poder que adquirió Juan Pacheco. Veo, y lo verán nuestros historieters, la Concha de Santiago. Claro, es que él llegó, en la parte final de su vida, se consiguió hacer como a traición, ¿no? Hay una vacante porque fallece el maestre de la Orden de Santiago y él se postula y se autoproclama maestre de la Orden de Santiago. Su hermano Pedro Girón era maestre de Calatrava. Es decir, conformaban un tándem, un equipo poderosísimo. Bueno, intentaron controlar toda la política y lo hicieron durante un gran tiempo, ¿no? Él, siendo maestre de Santiago y adelantado mayor, era el tipo más poderoso de Castilla, el tercero más poderoso después del rey y del arzobispo de Toledo. No había nadie más poderoso que Juan Pacheco, siendo maestre de la Orden de Santiago. Su sepulcro, y al otro lado, lo mostramos también, tenemos el de su esposa. María Portocarrero, claro, María Portocarrero, descendiente de los almirantes de Castilla, pues es él, digamos que todo lo que hace Juan Pacheco a lo largo de su vida está medido. Hemos dicho que es un villano, ¿no? El villano, ¿por qué? Yo creo que está claro ese proceso de control del poder real en beneficio propio. Es decir, a partir de 1469, bueno, durante el periodo, mientras es príncipe, él va a conspirar con el príncipe, con Enrique, contra don Álvaro de Luna. Son los causantes.
antes de la caída de Álvaro de Luna. Y luego, a partir de 1461, él cae en desgracia con el rey, precisamente con Enrique IV, por ese afán desmedido de poder. Y empieza un proceso de guerras civiles internas, intestinas en Castilla, para garantizarse su posición política. Y entonces, primero, apoya a la reina, a la futura reina Isabel la Católica, a la hermana del rey, a la infanta, ¿no? Pero como ella acaba planean, perdona que me interrumpa a mí mismo, planea casar a su hermano con la infanta Isabel para hacer un lazo tremendo, ¿no?, de poder dentro del reino. Al no poder hacer eso y casarse la futura reina Isabel la Católica con Fernando de Aragón, él ve que corre peligro el marquesado de Villena, que había pertenecido al padre de Fernando el Católico. Entonces, él lo que hace es buscarse un candidato, que es el hermano pequeño, Alfonso el Inocente, y provocan la farsa de Ávila en 1465 para deponer al rey, es decir, le usurpa el trono, como decía Sigüenza, ¿no? Oye, ¿se estará retorciendo en la tumba? Estamos No muy creo, cerquita de él. porque lo que estamos diciendo, vamos a ver, es que hoy entendemos que es un villano, ¿no? Pero entonces era un hombre de éxito. Yo creo que, fíjate, hay figuras a lo largo de la historia que se pueden comparar con él, ¿no? Por ejemplo, el conde duque de Olivares. Pero el conde duque de Olivares ya en el siglo XVII lo que hace es intentar fortalecer la posición del rey y el Estado y la unidad e integridad de aquel Estado Habsburgo. Él no existe la idea de Estado, él lo que pretende básicamente es mantener su posición y fortalecerla y defenderla. Quería preguntarte por el papel en aquel tiempo de los monjes jerónimos. Los jerónimos, que se convierten desde finales del XIV en la orden propiamente hispana, castellana diría yo, pues es la moda en aquel momento. Si vas a crear una orden, cógete la de San Jerónimo. ¿Por qué? Porque acaba de surgir y que es propia de tu territorio. Además, no siguen la orden de San Benito, que es lo que seguían el 90% de las órdenes religiosas, sino que seguían la orden de San Agustín, que la gente no lo sabe, pero la primera orden monacal que se crea, la crea San Agustín, no San Benito de Nursia, que es a finales del siglo V, principios del siglo VI, ¿no? Entonces es como una singularidad propia de la cultura española. Saludamos a don Juan, que está aquí, a su señora, sí, señor, y recorremos el monasterio para hablar un poco del expolio, porque sí, bueno, hay muchas, lo hemos visto en la entrada, y aquí faltan muchas partes. El problema del monasterio en sí es la pérdida total que tiene a lo largo de la historia de las subidas y bajadas, como nos decía el monje Jerónimo que nos ha recibido, uno de los 8 que quedan en todo el mundo, pues las subidas y las caídas de este monasterio y sobre todo los procesos de expolio a los que ha sido sometido. Fíjate, estamos ante el altar, el retablo mayor, que es probablemente el mejor que hay en Segovia, yo creo, bueno, probablemente no, seguro. Tiene tanta calidad que a finales del siglo XIX se intentó trasladar a la Catedral de Segovia, ¿sabes? Se intentó trasladar a la Catedral de Segovia, pero la Academia de la Historia lo paralizó para dejarlo aquí. Es sin duda increíble lo cual San se ve. Jerónimo, y luego la Vía de la Virgen. La Vía de la Virgen, porque no nos olvidemos que es el Real Monasterio de Santa María del Parral, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿qué ocurre? Que a lo largo de la historia ha experimentado esas desapariciones de los jerónimos, porque los jerónimos han salido varias veces de Segovia y el monasterio ha quedado baldío. Entonces, se ha ido expoliando. Aquí falta de todo. Aquí había una reja, por ejemplo, en el acceso al altar, formaba una especie de iconostasio, y en esa reja se la llevaron los chatarreros. Toda la sillería, que solamente queda esta sillería, pero la sillería espectacular que tenía, que rodeaba todo este altar, está en su mayor parte en la iglesia de San Francisco el Grande de Madrid. Vidrieras desaparecidas, obras de arte, bueno, por ejemplo, el famoso cuadro de Van Eyck, el de la Fuente de la Gracia, que está en el Museo del Prado, estaba aquí y también fue expoliado. Y, por supuesto, la pérdida principal, que es la biblioteca. Esto, uno de nuestros historietas principal, que es Fermín de los Reyes, el experto, el señor de los incunables, sabrá muy bien y lo ha estudiado y lo ha repetido muchas veces, la pérdida de esta biblioteca, que hoy en día, para nuestra desgracia, yo creo que escarnio, está en el Trinity College en Dublín. Una cosa que te iba a contar, en la ciudad que se ve detrás del sepulcro, en la esquina arriba a la izquierda, ¿no? Es el pueblo de Villena. El villano tiene detrás Villena. Hemos hablado de Valencia. Él nació en Belmonte, ¿no? Sí, en Belmonte, y muere luego también por ahí. Oye, antes de irnos, estamos aquí, veo sepulcros, entiendo que esto pueden ser monjes jerónimos. Sí, y también gente que quería enterrarse aquí, que tenía dinerete y pagaba por ello. Y el que tenía más dinero en las capillas. Claro, todas estas capillas que ve, que algunas que son de los Brihuega, otra que son de los Tapia, bueno, pues son gente que son aristocracia villana, de la ciudad de Segovia, caballeros generalmente, que compraban una capilla para
enterrarse dentro de ella, pero también para oficiar misa para ellos solos, porque las capillas son iglesias privadas dentro de las iglesias, que la catedral tiene un montón de ellas. ¿Y es cómo se financia esto? Y un último detalle, que algo que me falta, los órganos, porque deberían estar aquí. Bueno, expoliados, ¿no? Expoliados. Pero yo creo que para hablar del expolio, en lugar de, para hablar un poquito de Mendizábal y esa desamortización, nos vamos tranquilamente al claustro, ¿no? Nos vamos al claustrillo. Al claustrillo. Hemos de decir que aquí hay una zona de clausura que no podemos visitar, lógicamente. Así que vamos hasta donde podamos. Venga, vámonos. He de reconocer que no lo conocía el monasterio del Parral, trovador, pero me lo imaginaba como más, no sé, más terrenal, más humilde, y es algo grandioso. Más franciscano, ¿no? Pero es Jerónimo, ¿no? Y sobre todo es una donación real, ¿no? Entonces, fíjate que al entrar por las puertas de estos claustros que hemos estado visitando ahora mismo, siempre aparece el escudo del rey Enrique IV, ahí tenéis también, ¿no? Le ves Castilla y León y luego las granadas rodeándolo, ¿no? Pues sí, es un monasterio espectacular, ¿no? Además estamos en uno de los claustros más pequeñitos, bueno, intermedio diría yo, porque el primero es el claustrillo, el claustro de la portería, luego el claustro de la hospedería, luego más al fondo el claustro de la botica, de la enfermería, que se quedó destruido durante un incendio, y luego el claustro principal, al que no podemos entrar, que está hacia allá, que es 2 veces este, que es en el que se desarrolla la vida de la clausura, ¿no? Estamos hasta, como les decíamos a nuestros historieter, ahora escuchando las campanas del monasterio del Parral, que están repicando por ahí arriba. Sí. Decía que hemos entrado hasta donde podemos traerles, ya no podemos entrar más por esa clausura de este monasterio. Y a la entrada hemos visto una placa que recordaba la fatal desamortización. De eso quería preguntarte. Bueno, las desamortizaciones son de desarrollos políticos, o sea, políticas que desarrolla el Estado para recuperar bienes que están muertos, bienes raíces muertos, y volver a meterlos en el ciclo económico del país. Generalmente el objetivo de la desamortización es esas tierras muertas que no se trabajaban, que dependían de monasterios, de conventos, de abadías, de cabildos catedralicios, y que estaban muertos completamente porque no se trabajaban, volver a meterlos en la producción agrícola del país, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es que la desamortización la desarrolla esa burguesía incipiente, o no tan incipiente, que está alcanzando el poder político y ve la oportunidad de enriquecerse a costa de la decadencia de la Iglesia Católica como institución, ¿no? Es, en definitiva, una expropiación que también supuso la expulsión de aquí de los monjes jerónimos. Sí, en el 35 se cancela la orden, que luego se recupera más tarde, se recupera un siglo después, ¿no? Pero desaparece la orden y es el momento del proceso de expolio total de este monasterio, ¿no? Básicamente el peligro que uno ve en un proceso de desamortización es este, ¿no? Para los jerónimos fue catastrófico, pero en general la idea en sí no es mala, es cómo se ejecuta, ¿no? La desamortización de Mendizábal se dirigió exclusivamente a los bienes de la Iglesia Católica. En Segovia hubo varios edificios eclesiásticos y religiosos católicos que fueron desamortizados, ¿no? Troceados, vendidos, y el problema radica ahí, ese patrimonio increíble que constituían desapareció. Debido a ese expolio descomunal, a principios del siglo XX, todo esto fue declarado monumento nacional, como también pasó, que lo recordábamos en el Palacio de Balsaín, que allí fue en el 28, y aquí fue como unos 10 años antes, cuando se declaraba monumento nacional, para detener esa destrucción, esa perversión de lo que es la idea de no preservar y no conservar el patrimonio que a todos nos pertenece y que tenemos obligación, como decíamos en Fuentidueña, por cierto, de trasladarlo a las generaciones venideras. Bueno, afortunadamente corrió mejor suerte este monasterio que el Palacio de Balsaín, desde luego, y podemos pisar estos lugares históricos en el que quedan 8 monjes jerónimos. Solamente 8 monjes jerónimos. Cuando lo cerraron en el año 35 había 27. Y de aquí ha sido casa matriz de la orden jerónima durante siglos, ¿no? De hecho, los monasterios jerónimos que estaban en América, que sirvieron para evangelizar ese oeste americano tan olvidado y tan negado en las películas del Far West, ¿no? Que no son más que
propaganda nacionalista de un modelo de gobierno, en este caso protestante. Bueno, pues básicamente muchos de ellos partieron de aquí y esos monasterios jerónimos que había en México, en Nuevo México, en la frontera, todos esos estaban realmente conectados con el monasterio de Segovia. Hemos tenido el privilegio hoy de, a través de la historia de ese villano de Villena, nos ha servido como siempre de excusa para recorrer una de nuestras historietas en lugares históricos. Yo ya tengo sed, ¿eh? Vamos a por un vinito. Vamos a hablar de, bueno, de nuestras copas de vino y de unas barricas de vino. Sí, muy... ¿Para qué sirvieron? Con tropezones. Se lo contamos ahora. Vámonos. Lo cierto es que nos coloquemos donde nos coloquemos, y el monasterio del Parral, que ahora no ven ustedes, está ahí, el rincón es espectacular, las vistas, estamos en el Ingenio Chico. Hay que dar las gracias a Pepa, que nos ha recibido, no quiere salir en cámara, aunque ha reconocido que es historieter, que prefiere estar al otro lado de la pantalla. Y aquí, rodeados de buen vino, como hacemos siempre al final de nuestras historietas, quiero que me hables de esa barrica de vino y del final del villano de Villena, que como todos los villanos, no sé si tuvo una muerte adecuada o merecida, no lo sé. Bueno, para sus enemigos a lo largo de su vida, que tuvo muchísimos, pues tuvo la muerte que merecía, ¿no? Ya su hermano se murió de un cólico miserere, con lo cual es una muerte terrorífica, y lo que le pasó fue que tenía un tumor en la garganta, en el esófago, y le explotó, y aquellas miarmas, aquella repugnancia le asfixió, y así es como murió a los 55 años, por cierto, de edad. Casi estamos ahí tú y yo ya, ¿eh? Sí, casi somos más viejos que cuando murió él. El caso es que una vez muerto los hijos no encontraban el testamento, y entonces cogieron el cuerpo del villano de Villena, de su padre, no nos olvidemos, y lo metieron en una barrica de vino para conservarlo y esconderlo mientras aparecía el testamento, donde se concedían los 3 mayorazgos de los que hemos hablado antes en el programa. Recordemos, en los años que estábamos no había neveras, por si alguien pensó le podían haber metido en la nevera, no, había que meterle en vino para su barrica, conserva. bien envinadito, ¿no? De todas maneras, triste final para un hombre que tuvo una vida muy compleja, ¿no? Yo creo que el que persigue una vida de lucro y de trepar y escalada, ¿no?, en el ámbito político, generalmente eso que dicen algunos que es el karma, que no es más que otra creencia absurda, ¿no? Pero eso que dicen el karma acaba por encontrarte, ¿no? A Villena le encontró allí en Cáceres y bueno, en fin, él murió allí. Una vez que se encuentra el testamento, se le saca de la tina, se le prepara, se le entierra primeramente primero allí, en Guadalupe, en el monasterio de Guadalupe, igual que a Enrique IV, por cierto, y luego se le trae aquí. Se muere el mismo año, en el 74, se muere unos meses antes de que muriera luego Enrique IV, aunque Enrique IV, de lo cual hablaremos en otra historieta, su muerte poco tuvo que ver con la muerte de Villena, porque la muerte de Enrique IV está llena de controversia. Lo contaremos en otra historieta. Decías tú hacía unos minutos que casi le iba usurpando, no sé si los méritos, los lugares, casi le usurpa el sepulcro y casi la fecha de la muerte, ¿no? Casi la fecha de la muerte, efectivamente. Es lo que decía Sigüenza, ¿no?, que le usurpó el trono y también le usurpó la sepultura, ¿no? Bueno, pues la forma de morir no, pero yo creo que ya toca brindar un poquito, ¿no? ¿Pero brindamos por el villano? No, brindamos por el patrimonio histórico segoviano, que es una maravilla, en seguir luchando para preservarlo, y en que Segovia es que mola mucho. Mola mucho. Este lugar que hemos descubierto con ustedes, les hemos llevado, se puede visitar. Sí. Hay que pedir cita y visitarlo, pero nosotros hemos querido, con nuestras cámaras y el ingenio creativo de nuestra juglara, que se va a sentar aquí a brindar por este patrimonio, hemos querido entrar hasta donde hemos podido en el monasterio del Parral y conocer esa intrahistoria y esas historietas que nos conectan aquí en la historia de Segovia. Así que, compañeros, equipo, ¡viva el vino! Brindemos, viva el vino por Segovia, Segovia mola. como mola y como molan los segovianos. Mucho y por más. Pepa, que anda detrás de la cámara. Venga, En otro capítulo nos cantará, que nos ha prometido Eso que es verdad. con micrófono en mano canta. Venga, Así que por chin, ella chin. también. ¡Hala! ¡Viva el vino! El plano, ¿eh?
escondido tras la maleza para que el trovador no nos descubra, queremos comentarles lo bonito que ha sido este programa. Pasa, tranquila, Los derechos de imagen... Eso cuenta con ellos, Perdona que interrumpa, que me interrumpa a mí mismo. O sea, que te quiero decir que... Sí, soy Alberto de la 8, ya estamos por aquí. Vaya par de aldabas, gracias, profesor. Eso es genial. ¡Ah! Y meter los pies se te conservan. Que te cagas. Maravilla. Vale para Divino. todo, No te creas en mí. Vale para todo. Norma que es de Villena, que Hasta valía para poco. eso vale. Valía para poco para sí mismo. Para alegrar el alma y para Para sí mismo, conservar valía el golfo ese. Así que vamos a bañarnos en vino. Sí, viva el vino.